Yo me publico episodio 19. Bienvenida y bienvenido a Yo me publico, el podcast de tu publicación profesional en el que hablamos de escritura, corrección, maquetación, cubiertas, publicación, promoción y todo lo que tiene que ver con la publicación de calidad. Soy Alberto Del Vado, escritor independiente y culpable de todo lo que vas a oír. Si quieres saber más cosas de mí o de mi trabajo, visita yomepublico.com. Allí encontrarás varias entradas y algunos libros. Hoy es lunes 11 de mayo de 2020. Si vives en España, espero que tengas la suerte de haber iniciado la desescalada y te encuentres en la fase 1, para que puedas por fin relacionarte con tus seres queridos. En el episodio de hoy tenemos como invitada a la consultora editorial Mariana Eguaras. Según sus propias palabras, Mariana se dedica a hacer libros. Yo añadiría que hace muchos libros y muy buenos, porque Mariana lleva 20 años en el sector editorial y es una de las profesionales más prestigiosas. Con ella hablaremos de su trabajo y de cómo editar nuestro libro con calidad. Te aseguro que todas sus recomendaciones son aplicables y muy valiosas. ¿Quieres escucharla? Pues vamos a ello. Hola Mariana, bienvenida a Yo me publico. ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por invitarme a participar en la entrevista. Bueno, para entrevistarme, te lo agradezco. A ti Mariana por aceptar. Para que los oyentes se vayan situando, ¿en qué consiste tu trabajo de consultora editorial en marianaeguaras.com? Bueno, mira, yo este trabajo lo comencé hace bastante tiempo, un poco para evaluar, viendo que había necesidades muy específicas. Si bien el sector editorial siempre ha tenido unas formas de actuar, cuando apareció la autopublicación me di cuenta de que hacia afuera no se conocía demasiado y entonces no era suficiente con los servicios editoriales, sino que también era necesario recurrir a asesoramiento en cuestiones editoriales. Siempre hago un poco la comparativa, digo, de que cuando uno no sabe cómo tiene que hacer un papel para Hacienda, hacer un trámite en un ministerio y demás, siempre averigua cómo hacerlo. Pues en este caso es igual. Para publicar un libro muchas veces o muchas personas al principio no saben cómo hacerlo, los pasos que hay que dar, cómo funciona el mercado, cómo se vende el libro, si hay requisitos legales que cumplir, cómo cumplimentar estos requisitos, etcétera. Entonces yo lo que hago es asesorar en todas estas cuestiones y a su vez también ofrecer los servicios editoriales para poder publicar un libro. Muy bien. Bueno, pues vamos, si te parece, a enfocar las preguntas hacia el autor independiente, que es en su mayoría el perfil del oyente del podcast, ¿vale? Sí, muy bien. Genial, pues comenzamos. Existen varios tipos de edición. Una de ellas es la edición de contenido. ¿En qué consiste exactamente y qué importancia tiene? Bueno, mira, para mí hay creo que hay 4 grandes patas y una es la de la edición. Primero es la de la escritura. Si no hay escritura no podemos editar nada, es decir, sin texto, sin obra no podemos hacer nada. La segunda es la edición del contenido. La tercera sería dar forma a este contenido y la cuarta ya es la parte de marketing, ventas, etcétera. Las 4 las considero importantes, me parece que hay que lograr la excelencia en cada una de estas 4 e intentar alcanzar la excelencia. Somos conscientes de que perfecto no existe nada, pero bueno, tenemos que tender a que sea lo mejor posible. Y la edición de contenido se basa en esta fase de que una vez que está escrito la obra, intentar mejorarla lo más posible. Aquí entran las cuestiones de lo que es el editing, lo que se denomina correcciones, revisiones, asesoramiento lingüístico, puede tener distintos nombres y demás. ¿Esto qué significa? ¿Que el escritor no sabe escribir? No. El escritor está concentrado en lo que quiere contar. Si es un libro de no ficción y es una persona que conoce de economía, pues está centrado en los temas
que un tema esté enganchado con el otro, que esté explicado, etcétera, pero no está implicado necesariamente en si está bien escrito o no. Lo mismo sucede con la no ficción. La capacidad de inventar mundos, de inventar historias y de contarlos de una determinada forma es el estilo y es algo propio del escritor. Luego vendrá el corrector, el editor, y lo que hará es mejorar desde la lengua ese contenido, digamos. Y ahí es donde entra la cuestión de la edición del contenido, que incluso con la corrección de estilo tampoco se cambia el estilo del autor. Pero a esto llamamos edición de contenido, a lo que es trabajar, retrabajar, reconstruir y darle una vuelta más a todo lo que sea la escritura y en algunos casos también a lo que puede ser un gráfico, una tabla, o sea que también es un contenido, pero de aspecto gráfico y no de aspecto textual. Ujú. Muy bien, pues vamos a ir viendo con detalle alguna de estas fases y bueno, la primera parada la vamos a hacer en la corrección. Debido a la situación actual de la industria del libro, algunas editoriales reducen costes y se saltan pasos durante la fase de edición. Para que un libro tenga una calidad aceptable, ¿cuántas correcciones debería tener antes de llegar a las tiendas? Bueno, sería ideal, te diría que cuantas más mejor, aunque llega un punto en el que ya también hay que poner un stop. Mira, conozco casos de que se han hecho hasta 8 correcciones, por ejemplo. Claro, ¿qué implica 8 correcciones? Mucho más gasto que aquella que tiene 3, por ejemplo. Ujú. Primero, debemos asumir que todos los libros tienen erratas. Es decir, a todos se nos escapan un punto de más, una coma de menos, alguna palabra sin acento, incluso letras cambiadas, a veces en vez de poner las ponemos als. Estas son erratas y son cosas que pueden suceder y suceden. Hasta en los libros que son súper mega conocidos y súper mega corregidos de súper megas autores que incluso integran la Real Academia Española, esos libros pueden salir con una o con 2 erratas o más. Y no pasa nada, porque es parte de eso. O sea, es más, ahora no recuerdo quién, pero alguien decía, desconfía del libro que no tiene ratas. O sea, era como, era demasiado extraño. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, una cosa es erratas o alguna cosa que algo que se haya movido, algún espacio que ha quedado de más. Y otra cosa es que haya errores de la lengua, que son errores gordos. Por ejemplo, no sé, que no haya concordancias o que algo, qué sé yo, que en realidad es un sustantivo masculino, lo tratemos como femenino. Estoy poniendo ejemplos muy así que me están surgiendo en este momento. Entonces, este tipo de cosas que se van limando con la corrección de estilo y con la corrección ortotipográfica, se van reduciendo o directamente no existen este tipo de errores. Las erratas siempre estarán. Lo que hace que si hay más cantidad de correcciones, la posibilidad de que haya erratas se reduce. Ujú. Entonces, ideal, muchas correcciones. Hombre, 4 estaría bien, ya no debería haber. Idealmente también que sean 4 personas distintas las que hagan las correcciones. Porque lo que no vio el primero, lo ve el tercero, o lo ve el segundo, o lo ve el cuarto. Y así todo, te aseguro que se escapan. No hay un número específico para decir tantas correcciones garantiza que un libro sale impoluto. No existe eso. Porque cada vez que se hace una corrección y se introducen las correcciones de esa corrección, se pueden generar nuevos errores que muchas veces no existen y a partir de la segunda o de la tercera corrección pueden aparecer. Ujú. Muy bien. Y respecto a la contratación de estos servicios, algunos correctores venden la corrección de estilo y la ortotipográfica juntas aplicando un descuento. Si, como es el caso de la mayoría de los autores independientes, tenemos un presupuesto limitado, ¿tiene sentido llevar a cabo la corrección ortotipográfica antes de tener un PDF con la maqueta? Lo digo porque en ese caso habrá cosas que se queden sin corregir. Sí, es posible. Primero, claro, cuantas más correcciones mejor, pero como ya te decía, cuantas más correcciones más dinero se dispone. Y esto es una realidad que tanto a las editoriales como a los autores que autopublican, como a cualquier empresa que publique un texto, le sucede que a más corrección, más servicios, más dinero tiene que invertir.
Entonces, claro, mientras se hace una corrección de estilo, ¿se puede hacer una ortotipográfica? Sí, porque hay cuestiones que ya se van arreglando. Es decir, tenemos cuestiones básicas de puntuación, por ejemplo, que ya se pueden arreglar directamente en una corrección de estilo. ¿Para qué dejarlas para una ortotipográfica si ya que se está trabajando con el texto se puede hacer? Que una forma de no invertir tanto dinero en una corrección sea hacer un 2 por 1, sí, es posible. No es lo ideal, insisto, pero también hay que ser realistas. Es decir, no podemos invertir en 7 correcciones y en hacer 3 correcciones antes en un Word y luego otras 4 tras haber hecho la maquetación. No. Entonces, un poco digamos, lo que hay que hacer es evaluar en qué momento hacemos las correcciones o algún tipo de revisión posterior. Es decir, si se hace la corrección de estilo y la ortotipográfica juntas en Word antes de maquetar, estaría bien, por ejemplo, que se pacte con el corrector, que luego se le va a enviar un PDF con el libro maquetado para que pueda ver si se ha escapado algo. Lo ideal sería que haya otra corrección, pero estoy consciente, claro, es otro corrector y otro precio. Claro. ¿Y un experto en corrección ortotipográfica y de estilo o alguien que haya adquirido esos conocimientos podría corregir su propia obra? Sí, poder puede, siempre. Es decir, y lo mismo que si un diseñador puede diseñar su propio libro, lo puede maquetar. Lo bueno de que lo vea otro es que va a haber cosas que uno no ve. Esto es, cuando uno está tan metido en el libro, y esto te lo digo porque yo he trabajado con mi propio libro, tú puedes ver un error enorme enfrente tuyo, estar ahí el error y no verlo. Porque como uno tiene lo que ha pensado, pero no lo que ha pensado y lo que escribió, lo que ha pensado en distintos momentos, lo que escribió, lo que corrigió, lo que volvió a retocar, lo que ajustó. Entonces, es tanta la información que uno tiene en la cabeza que no se da cuenta que puede haber errores o cosas que ahí no están, que ahí están, pero que uno no las ve. Entonces, ¿poder puede? Sí. ¿Es lo más recomendable? Yo sugiero que se haga una corrección de estilo, o sea, que el propio autor pueda hacer su propia corrección de estilo, si es que sabe hacerla, una corrección ortotipográfica, pero que deje descansar desde que escribe hasta que hace las correcciones. Y que luego también otra persona lo lea. Sobre todo porque aquellas cosas que no vio el autor los puede llegar a ver la otra persona. Además, porque como cuando uno escribe, siente la imperiosa necesidad de seguir cambiando cosas. Y eso es tremendo. Yo lo sé porque hasta el momento de maquetar, o sea, cuando estoy maquetando hay cosas que a veces he querido cambiar y digo, no, basta, pon un stop, deja ya de toquetear. Pero claro, cuando el texto es de uno, siente la necesidad de seguir cambiándolo. Además, cuando empiezas el libro a cuando lo acabas, pasa un tiempo en el medio que cuando empiezas a leer, a mí me ha pasado, dices, digo, ¿yo he escrito esto? ¿En qué momento he dicho esto? Que a veces ni me reconozco. Entonces, siempre estamos tan tentados a cambiar que es bastante difícil que un autor pueda hacer una corrección de estilo u ortotipográfica de su propio libro. Eso no significa que no pueda hacerlo, pero creo que es bastante difícil y sobre todo porque cuesta mucho tomar distancia del texto y verlo con ojos de corrector o de editor y no con ojos de autor. Uh-huh. Y Mariana, brevemente, ¿qué contiene un manual de estilo? Y bueno, dinos si un autor independiente debería tener el suyo para entregárselo al corrector. Sí, sería muy útil. Un manual de estilo lo que tiene es unas guías a seguir para cuando alguien trabaja con tu texto. Por ejemplo, hay usos que son normativos. Es decir, hay usos de la lengua, como por ejemplo las cursivas se utilizan para tal, tal, tal y tal cosa. Pero eso no quita que a veces se utilicen unas cursivas para enfatizar algo, como un énfasis, que no está establecido en la lengua que tiene que ser así. Pero es un criterio que se ha aplicado. Entonces, si un autor publica varios libros, por lógica y por estilo, por criterio editorial, convendría que siempre
que se aplique, o sea, que en todos sus libros se aplique este mismo criterio. Eso se recoge en un manual de estilo. O, por ejemplo, que es todas las veces que aparezcan mayúsculas, no sé, en la maquetación se van a usar en realidad unas versalitas para que no queden las mayúsculas tan resaltadas, digamos, que resalten tanto en el texto. Desde cuestiones así que tienen que ver con el contenido como con la forma, deberían estar recogidos en un manual de estilo, que a veces es simplemente 3 páginas de Word. No tiene por qué ser el manual de estilo del país que tiene tropecientas páginas. Es simplemente saber, bueno, en este libro se presentó tal caso y se decidió tal cosa y lo ideal es seguir aplicándolo. Entonces yo creo que un autor puede ir tomando estas cosas que a medida que va trabajando desde su primer libro se le van a presentar este tipo de situaciones. Entonces es ir apuntando y luego ir tomando decisiones y aplicar en todos sus libros la misma decisión. Al menos eso es lo que hace que haya una coherencia editorial. Y eso es lo que deberían hacer muchas editoriales también. Por eso es tan práctico lo del manual de estilo. Entre otras cosas porque cuando uno se presenta, o sea, se encuentra con estas problemáticas, no tiene que pensar y resolverlo cada vez que se las encuentra. Va al manual de estilo y dice, mira, en el segundo libro que escribí esto ya aparecía y decidimos tal cosa. Pues ya está. En este, que es el quinto libro, aplico la misma lógica y ya está. Claro, así no solo va a haber unidad en nuestra obra, sino que además vamos a adelantar en tiempo también. También, sí. Bueno, pues nada, vamos a cambiar de bloque. Vamos ahora a hablar un poco del libro electrónico. Si queremos publicar nuestro libro digital en Amazon y en otras plataformas, ¿merece la pena encargar un archivo EPUB y otro MOBI o podemos usar el EPUB para todo y así ahorrarnos un servicio? En realidad, si encargas el EPUB directamente es suficiente. No necesitas más. A ver, aquí hay dos cuestiones. También depende el tipo de archivo con el que vayas a trabajar. Es decir, de la misma forma que una maquetación para papel se puede hacer en Word, se puede hacer en InDesign, se puede hacer en InDesign de una forma más o menos profesional, con el archivo digital sucede lo mismo. Si solo se va a publicar, por ejemplo, en Amazon, se puede trabajar muy bien un archivo en Word con estilos, sin espacios, sin tabuladores, siempre que sea un libro sencillo. Es decir, por ejemplo, una novela. Una novela suele tener básicamente 4 o 5 estilos de párrafo y no tiene más. Tiene un título 1, un título 2, un párrafo sin sangría, un párrafo con sangría y algún párrafo entrado o con cursivas. Mucho más no tiene porque luego es texto. Distinto es ya cuando hay muchos niveles de texto, cuando hay listas numeradas, viñetas, cuadros, gráficos, empieza a ser muy complicado. Pero para los autores que autopublican, si se sabe trabajar muy bien un archivo de Word y solo se va a publicar en Amazon, yo diría que ahí se puede probar, subir el archivo de Word y el mismo sistema lo convierte en un archivo móvil y ya está. Ya con el archivo EPUB es diferente porque la mayoría de las plataformas, es decir, todas trabajan con EPUB menos Amazon. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si se va a publicar en Amazon y en otro lugar más, pues cualquier otro lugar más trabaja con EPUB. Y el archivo EPUB lo que necesita es una validación. Hay un organismo internacional que es el que establece los estándares para este archivo, que es un archivo de formato abierto, no propietario como si es el de Amazon, por eso Mobi solo se trabaja con Amazon. Si hay otras plataformas como por ejemplo Lectu que aceptan PDF, Mobi, también EPUB por supuesto y cualquier otro, pero el Mobi es un archivo propietario de Amazon. Entonces, como decía, del EPUB se necesita que esté validado, se hace a través en una página web, que no contenga errores y demás, sino las plataformas no permiten que el archivo sea distribuido y vendido en sus tiendas. Por tanto, si se va a encargar un archivo para publicar en Amazon y en todas las demás plataformas, conviene simplemente encargar un EPUB y luego en Amazon se sube el EPUB y el propio sistema lo convierte en móvil. Muy bien.
Y a la hora de crear ese libro electrónico, ¿qué importancia le damos a la fuente, teniendo en cuenta que va a ser el usuario quien elija la que quiera ver? Bueno, si es un ebook líquido, fluido, de estos que se puede cambiar la fuente y demás, eh, ahí hay una cosa que escapa siempre en el libro digital, que es que el productor del libro digital no puede controlar cómo se lee. En cambio, el productor del libro impreso sí lo puede hacer. Y digo productor porque sea este autor, editor, imprenta o cualquier otra entidad. ¿Por qué? Porque en el libro impreso uno decide los márgenes, el tamaño de letra, eliges los colores, cómo lo va a ubicar, etcétera, etcétera, y eso se imprime en una página y así se va a leer. No se puede cambiar nada. En cambio, con el libro digital, quien tiene el control es el lector. El lector puede cambiar el color del fondo, puede cambiar la fuente, puede cambiar el tamaño. Entonces, aquí creo que es más importante centrarse en que técnicamente esté bien, en que, por ejemplo, el libro no tenga cosas recargadas inútiles, como por ejemplo hay gente que a veces se empecina en poner unas letras capitulares pesadas, digamos, o poner como imagen una letra capitular, digo, cuando en realidad no está aportando nada y sí puede aportar algún problema, porque hay que también tener en cuenta que los libros digitales se leen en una cantidad muy diferente de soportes, desde el ordenador, la tableta, el móvil, pero además la tableta, el ordenador, el móvil y el lector de tinta electrónico, hay unos del año pasado, pero hay otros desde hace 7 años, y a lo mejor en los de hace 7 años, un libro electrónico que esté muy recargado con cosas, que esté muy pesado, no va a funcionar. Entonces, cuanto más sencillo, mejor. En este caso, yo, por ejemplo, más que darle importancia al tipo de fuente, se lo daría a que técnicamente esté bien hecho y no dé problemas en ningún lado. Y asegurarse simplemente de usar una fuente, la que uno quiera, y ya está, sin dar demasiadas complicaciones. Estoy siempre hablando de un texto que sea sencillo en cuanto a componerlo, es decir, por ejemplo, cuentos o novela. Ya luego Ujú. entramos en otro mundo cuando los libros son más complicados y tienen más jerarquías de textos y elementos gráficos. Ujú. Y un último detalle acerca de los libros electrónicos. ¿Los créditos los deberíamos de colocar al principio o al final? En realidad se colocan donde uno quiera, no existe una norma por lo cual en todos los libros tienen que ir en tal lado. Hay una tradición de que en los libros impresos se ponen en la página 6, pero también puede ir perfectamente al final de todo o en el medio o en una columna en donde se quiera. ¿Por qué se suelen poner los libros digitales al final? Porque por lo general en las plataformas uno puede visualizar un 10% del libro o un 20% del libro. Y entonces, para que se pueda ver un poco más del libro en sí y no la página legal que no aporta mucha información, se suele poner al final. Incluso a veces se pone al final para que no se cotille la página legal, para decir, a ver quién hizo el libro. Ah, y como la página legal está al final, hasta que no se compra no se sabe quién lo ha hecho. En cambio, por ejemplo, en Amazon, eso es algo que yo hago. Así que por eso sé qué sucede. A veces digo, a ver quién ha hecho este libro y qué hago. Me fijo en estas páginas gratuitas y ahí veo los créditos quién ha hecho el libro o quién lo ha corregido o bueno, me fijo en los créditos para saber más sobre el libro. Entonces una forma es ponerlo al final, pero sobre todo es para que en este 10-20% que las plataformas permiten visualizar no esté esta parte que es un paratexto del libro y no es parte del texto propiamente dicho del libro. Ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos ahora, si te parece, a hablar un poquito de los libros de papel. Mariana, con lo que avanza la tecnología digital, ¿por qué sigue dando mejor calidad la impresión en offset que la digital? Bueno, cada vez es más relativo. Hay excelentes impresiones en digital que si se ponen al lado de un offset prácticamente nadie se da cuenta. Yo he hecho la prueba del libro, dárselo a una persona y decirle, dime cuál está impresa en offset y cuál en digital. Y desde que me han dicho, a esta la veo diferente a la otra, y eran exactamente la misma impresión,
en las dos digitales, por ejemplo. O sea, uno ve cosas donde no hay y hay otras que me han dicho, para mí es la misma, no me doy cuenta, y en realidad una era offset y la otra era digital. Todo depende de la calidad de impresión en sí. El offset, en realidad, más allá de tener una buena, o sea, para una novela, por ejemplo, se puede recurrir a la digital. Aquí la diferencia, más que en calidad de impresión, es un tema de coste. Es decir, si tú vas a imprimir 100 ejemplares en offset, van a ser mucho más caros que si imprimes 100 en digital. Ahora, si imprimes 500 ejemplares, te sale más a cuenta hacerlo en offset que en digital. Es la puesta en marcha de la máquina. Pero la calidad en general está cada vez, lo digital va avanzando muchísimo y tiene unas calidades extraordinarias. Yo ya empiezo a dudar de esto de que la impresión offset es mejor que la digital. Ahora, si hablamos de un libro de fotografía, ahí sí entramos en otro mundo, pero entramos en otro mundo que tiene que ver con el papel, con las tintas, con la composición, con las pruebas de imprenta, que no es simplemente un tema de impresión offset versus impresión digital. O sea que podríamos concluir que para, por ejemplo, una novela con texto corrido es más una cuestión de costes, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Y en este caso yo creo que conviene siempre elegir el digital a menos que se quiera hacer una inversión muy grande o a menos que ya se Ujú. tenga prevendida la novela. O sea, si tú sabes, has hecho un crowdfunding, por ejemplo, porque una cosa es que la gente te diga que te lo va a comprar a que te lo compre, que son cosas muy distintas. No, es que tengo un montón de seguidores y me dijeron que cuando publiquen me van a comprar. Digo, primero cobra y ahí sabrás realmente la cantidad de gente que te ha dicho y cumple y la que no. Porque esa es una realidad. O sea, el me gusta se lo damos a todos, pero pagar por algo ya es bastante distinto. Entonces, si haces una campaña de crowdfunding y has vendido 400 ejemplares, hombre, está muy bien. Imprime 500, ve al offset, te saldrá a cuenta, 400 ya los tienes vendidos y 100 ya los terminarás de vender, por ejemplo. Ujú. Y en concreto, en tu opinión, ¿qué tal es la calidad de los libros impresos bajo demanda de Amazon? Que son los que seguramente nuestros oyentes tendrán más interés en conocer. Bueno, siempre digo depende con qué se compare la calidad. Cuando esto es como cuando uno te dice, ¿este coche es bueno o no? Y digo, claro, depende con qué lo compares. Si lo comparas con una bicicleta, seguramente es mejor, pero si lo comparas con un Ferrari, seguramente es peor. Entonces, cuando alguien pregunta qué es mejor o qué es peor, yo soy de respuestas muy ambiguas en este aspecto, porque digo, depende con qué se compare. Entonces, los libros impresos bajo demanda de Amazon, considerando el contexto de Amazon, para mí son buenos y son bastante buenos. A tal punto que mi libro está ahí. Así de simple. O sea, yo no voy a elegir algo si veo que es un desastre, no voy a poner mi libro a la venta en Amazon. Yo considero que es una impresión que está muy bien hecha para las condiciones en las que está. Claro, que a veces te dicen, ay, claro, es que las tapas son un poco blandas porque no tienen solapas. Claro, por supuesto, un libro con solapa tiene un cuerpo que no tiene el libro en estas condiciones, en un libro impreso por Amazon. Pero claro, por eso hay que verlo también en qué condiciones está. ¿Qué pasa? Que si tú quieres un libro con solapa que se venda en todas las tiendas de Amazon, tendrás que imprimir por tu cuenta y tendrás que enviarlo por tu cuenta y tenerlo en tu casa y hacer una inversión y dedicar un tiempo que no es el mismo que subir los archivos a Amazon, publicar el libro y ya está. Entonces, siempre hay que evaluar las condiciones en las que se publican los libros. Para mí, el libro de Amazon tiene calidad muy aceptable bajo las condiciones en las que se imprime. Y Ujú. una novela se lee perfectamente en las impresiones hechas en Amazon, perfectamente, y no da ningún tipo de problema, ni se traslucen las páginas. Vamos, que hay libros que incluso si tú los lees ni te das cuenta si están impresos por una imprenta que trabaja con Amazon o con otro tipo de imprenta. Ujú. Y profundizando un poco más en estos libros de Amazon, danos algunas recomendaciones. Para una novela, ¿qué tamaño de página nos recomendarías?
Bueno, aquí también depende un poco de gustos, pero yo soy, por ejemplo, de las que le gusta el 5,5 por 8,5, que es un libro que se acerca bastante al A5, pero casi con un centímetro menos. A mí me gusta ese tamaño. Eh, Normalmente se suele usar ese o el que le sigue, que es el de 6 por 9 pulgadas. Es alrededor Ujú, de 14 por 21, 14 por 21 centímetros aproximadamente. ujú. Y en cuanto al color del papel, Ah, no, no, el crema, el crema para las novelas es el que está bien. A mí ujú, me gusta. También a veces es cuestión de calidad. Hay gente que dice, ay, el crema me parece demasiado amarillo. Y hay otra gente que te dice, el blanco me parece papel de fotocopia y me encandila. Y digo, claro, y aquí estamos en temas de gustos. Si siempre, o sea, si tu costumbre es leer libros con papel ahuesado, con papel color crema, entonces cuando de golpe te encuentras con un libro que es un papel blanco, dices, uy, qué blanco que está. Pero al final acaba siendo una cuestión de gusto. Si, por ejemplo, cuando hay ilustraciones o cuando son libros que llevan de no ficción, que por ejemplo suelen llevar gráficos o tablas y demás, ahí sí, por ejemplo, es preferible el papel blanco, porque como ya va a haber tonalidades de grises en los gráficos, en las tablas, para que nos manejemos todo digamos, en una escala que va de blanco a negro y no que esté el papel crema de por medio. Pero en una novela, color crema es perfectísimo. Yo soy de las que prefiere el color crema para novelas y, por ejemplo, para ficción, y para no ficción, el, el color, bueno, el no color, el color blanco. ujú. Y otra cosa, ¿cómo decidimos el interlineado, los márgenes y el cuerpo de la fuente? Bueno, ahí ya entramos en una parte un poco más difícil porque todo tiene que ver con todo. Entonces, depende del tamaño del libro, depende de la fuente que se haya elegido. Hay fuentes que a 12 puntos son muy pequeñas y otras a 9 son iguales de grandes. Entonces, claro, hay que ver. Hay que ver el ancho de la línea, cuántos caracteres entran en la línea. En el interlineado lo mismo, cuántas líneas o renglones entran en la página. Entonces hay muchas cosas que ver por eso es tan difícil decir, no sé, literata a 12 puntos con 15 de interlineado y ponemos este margen y lo otro. Por eso no hay una receta única. Por eso hay tantas formas de maquetar un libro impreso, porque claro, depende de varios factores y todos tienen que coincidir. Porque si pones una letra grande en un libro que es pequeño, te quedarán líneas muy cortas y el texto parecerá como que te salta y te ataca. Si lo pones muy pequeño, no se va a leer. Si el libro es de un tamaño más grande y la letra es, no sé, de 10 o de 8, van a quedar unas líneas de 100 caracteres que cuando uno llegue al final y tenga que retomar la lectura en el renglón siguiente, no va a saber en dónde lo dejó porque la vista se perdió. Entonces hay muchos factores que considerar. También depende si se incluyen folios explicativos o no. Es decir, por ejemplo, no tanto en las novelas que se suele repetir de pe a pa, de punta a punta en el libro, el nombre del autor y el título de la novela, que a mí me parece algo totalmente inútil porque no da información. El folio explicativo está justamente para explicar algo y ya sabemos el título de la novela y ya sabemos el nombre del autor. Distinto es en un libro de no ficción que ayuda a modo de navegador. Porque entonces una vez se va buscando el capítulo tal y trata, entonces va mirando por arriba o por abajo y va buscando por ahí en lugar de buscar, por ejemplo, por el índice, porque ahí sí está explicando, está ayudando a navegar el libro. Pero en los casos en los cuales hay este tipo de folios, claro, también hay dos renglones menos, porque hay que darle espacio a ese folio, no lo podemos dejar ni muy pegado al texto, que confundirá siempre, ni tampoco muy pegado al margen, porque parecerá que se va a caer del libro. Entonces, ahí hay muchas cosas que tener en cuenta y por tanto no hay una respuesta que se pueda decir, con esta letra, con este tamaño, con este interlineado, seguro que aciertas. No. Ujú.
¿Qué es incrustar una fuente y en qué casos debemos hacerlo? Bueno, lo de incrustar una fuente, normalmente esto se hace lo de incrustar una fuente es para cuestiones digitales. Es decir, cuando se incrusta una fuente es en un archivo digital, bueno, en un EPUB, por ejemplo, o en un PDF. Esto se hace prácticamente de forma automática. Cualquier sistema que exporte a PDF hay que asegurarse que incruste la fuente. ¿Qué es lo que hace esto? El PDF es un archivo que comprime información o es un archivo que lleva una determinada información. El archivo PDF para imprenta no comprime alguna información y lleva información que no vemos. Por ejemplo, información sobre las tintas, que nosotros lo que vemos es una imagen, un cuadro. Pero el PDF, en sus entrañas, tiene unos metadatos que dice esto está en CMYK, tiene 300 dpi, tiene tales características. Entonces, entre esas características, dice las fuentes están incrustadas. ¿Y eso qué significa? Que cuando el señor en la imprenta reciba el PDF, lo abre y no va a tener ningún problema técnico. Porque si tú has puesto una fuente que el señor de la imprenta no la tiene en su sistema, cuando el señor de la imprenta abra el PDF va a ver cualquier cosa, pero no lo que tú le has enviado. Si las fuentes están incrustadas, que normalmente están siempre, o hay que asegurarse que esté tildado cuando se exporta a PDF, la incrustación de la fuente, el señor de la imprenta lo va a ver sin ningún tipo de problemas. Y lo mismo sucede con el EPUB. Si uno usa unas fuentes que no son las que por defecto se utilizan en todos los sistemas operativos o en las aplicaciones y se pone una letra súper extraña, que puede ser alguna ornamental, por ejemplo, hay que incrustarla en el EPUB para que cuando alguien lea este archivo vea esa fuente y no vea, por ejemplo, un cuadradito con un símbolo de interrogación, porque esto significa que el dispositivo no ha podido renderizar bien y no sabe lo que tiene que mostrar. Por eso, esta es otra de las cosas en las cuales cuanto más sencillo sea un EPUB, mejor. Porque si Ujú. metemos todas estas cositas, yo a lo mejor en mi móvil que compré hace 3 meses lo veo perfecto, pero en el reader que tengo desde hace 8 años, cuando lo abra, lo que veré es un rectángulo o un signo de interrogación o un rectángulo con una X, que significa que no puede interpretar, que no puede leer eso que se ha puesto. Estas son cuestiones muy técnicas. A veces explicarlas es un poco complicada, por eso a veces siempre digo, cuanto más sencillo, mejor. Ujú. ¿Y ese PDF ya creado que vemos en nuestro ordenador, puede sufrir cambios cuando lo subimos a Amazon o se va a imprimir tal y como lo vemos en nuestra pantalla? Se va a imprimir tal como se ha exportado. El PDF siempre sale, digamos, de otro programa. Sale de Word, sale de WordPress, sale de InDesign, también puede ser en el caso de las cubiertas, puede ser de Illustrator, de Photoshop, de Scribus, de cualquier tipo de otro programa. Y el PDF es un invento maravilloso que lo que hace es juntar toda esa información en un solo archivo. Eso que se sube a Amazon es lo que se imprime. Rara vez puede llegar a salir algo distinto. Algo distinto puede ser que a lo mejor el señor de la imprenta, porque ¿qué hace? ¿Cómo es el sistema? Yo como autor independiente, ¿qué hago? Subo el archivo en Amazon KDP y se publica el libro. Un señor en Estados Unidos compra mi libro. Entonces, una imprenta en Estados Unidos baja del sistema de Amazon el PDF que yo subí para hacer la impresión del libro. Pero siempre es el mismo PDF y lo imprime. ¿Que puede llegar a salir a lo mejor una página o todas? Espero que no, un poquito torcida. Eso significa que el señor de la imprenta lo que no ha hecho es poner derecho. O sea, no ha hecho la imposición de las páginas de forma derecha o hay algo que se torció en la impresión. Pero esto de yo he subido la palabra con una tilde y luego apareció sin tilde, eso no va a suceder. O sea, si el libro salió impreso con un título que no era, lo más probable es que el PDF que tú has subido tenga ese título.
O sea, el error ahí es del autor. Distinto es cuando es un error de impresión, que a lo mejor sale todo un poco medio pálido, hay un problema de tintas, eso es un problema de impresión. Que ha salido torcido, ese es un problema de impresión, a menos, claro, que el PDF se haya exportado adrede torcido, o por error torcido y se ha subido torcido, entonces seguirá torcido siempre. Pero si no, o sea, duendes, no, no existen. Muy bien. Bueno, ahora un par de preguntas genéricas que creo que les pueden interesar a los oyentes. Mariana, ¿conoces a muchos autores que vivan en exclusiva de las ventas de sus libros? No, no, a uno solo. De la venta de sus libros, a uno solo. De la literatura ya conozco algunos más, pero de la venta de sus libros, a uno solo. Y del resto, bueno, o sea que personalmente al menos, o sea, conozco otros, pero así, de autores famosos, claro. O sea, Dan Brown supongo que también debe vender sus libros, Tiene pinta, obviamente. tiene pinta. Claro, Rowling también, por supuesto que sí. Pero, a ver, vivir de la venta de libros es bastante difícil. Solo de la venta de libros. Ahora, claro, ¿un autor puede vivir de su escritura? Sí, porque puede dar talleres no solo sobre escritura o sobre cuestiones que tienen que ver con el texto, sino también que puede dar talleres sobre cómo publicar un libro, para contar su experiencia, de su temática. Porque no olvidemos que todos o sea, los autores por lo general suelen tener algún tipo de especialización. Es muy raro que un autor escriba sobre 20 géneros distintos, sobre todos los géneros distintos. Hay autores que son, por ejemplo, que es más, devienen en autores porque en realidad se dedican a otra cosa, son economistas, son médicos y a su vez publican libros porque les resultan muy cómodos para trabajar con sus pacientes. Por ejemplo, muchos psicólogos que a veces dicen, yo esto que tengo hecho en un Word quisiera hacerlo en un librito porque veo que me es muy útil con mis pacientes, porque me sirve para esto, me sirve para lo otro y también le puede servir a otros colegas, etcétera, etcétera. Y luego hay escritores que, por ejemplo, más digamos, enfocados en la ficción, que raramente el que escribe literatura juvenil también puede hacer literatura infantil, novela romántica, novela gótica y haga, digamos, no sé, estoy diciendo géneros así, ¿no? Tirando varios géneros. Escriba sobre todos ellos, por lo general se especializará en uno o en dos, o en tres como mucho. Pero ahí hay mucha salida y hay una muy interesante que tengo pendiente escribir en el blog, y esta es la primera vez creo que lo voy a comentar en público, que bueno, que en realidad es un tema que surgió en la Feria del Libro de Perú, a la que fui el año pasado, en la Feria Internacional del Libro de Lima, donde tuvimos una mesa con una agente audiovisual que están buscando autores, buscan escritores especializados en determinadas temáticas como asesores para las series y las películas, sobre todo para series, ahora que estamos en el furor de Netflix, de Amazon Prime y demás, en el furor de las series, HBO y demás. Pero ¿qué pasa? Claro, necesitan, por ejemplo, si van a hacer una serie, no sé, ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, pues necesitan escritores que ya estén documentados, o sea, que manejen muy bien esa época, porque claro, necesitan asesoramiento desde cómo se hablaba, en vestuarios, en costumbres, qué existía, qué no existía, etcétera, etcétera. Y esa es otra salida, por ejemplo, en los cuales los escritores pueden ahondar en hacer asesoramiento sobre las temáticas que conocen muy bien porque la han escrito para sus libros o están trabajando para sus libros, pero la pueden aplicar en otros ámbitos, por ejemplo, en el que ahora está tan de moda en el audiovisual. Muy bien. Y otra cosa, ¿cuáles son los errores más recurrentes que te encuentras en los libros autopublicados? Bueno, en general yo veo mucho las maquetaciones, pero reconozco que, claro, a mí el ojo se me va para eso. Hay cuestiones de tipografía y de lo que se llama microtipografía, de maquetación, de composición, que me doy cuenta que no están cuidadas. La más básica, que para mí creo que esto debería ser obligatorio, es, por Dios, hagan partición de palabras.
porque el espacio que suele quedar entre palabras cuando el texto va justificado y no se hace partición de palabras, a mí me resulta espantoso. Y he dejado de leer libros solo por eso. He dicho, mis ojos no se merecen esto. Pero porque ya también es cierto, me pongo en plan muy exquisita. Pero bueno, cada uno, digamos, zapatero a sus zapatos, ¿no? A mí es algo que me llama mucho la atención y que realmente me duele leer cuando veo que hay espacios en blanco entre palabras extremadamente forzadas por no utilizar la partición de palabras. Y la partición de palabras bien utilizada, es más, debe usarse en un texto que esté justificado porque es necesario. Y luego, bueno, viudas y huérfanas que se escapan, incluso en editoriales, sobre todo en editoriales de autoedición, veo bastantes viudas y huérfanas que no se respetan o que no se utilizan, que no se respeta la caja tipográfica. Si el texto termina y le falta un renglón, bueno, no pasa nada, y si le sobra, pues tampoco. Hombre, claro, a mí estas cosas me duelen bastante. Y a veces cuestiones de texto. Enseguida me doy cuenta cuando un texto ha pasado por la mano de un corrector y cuando no. Después, te insisto, que se nos pasan acentos, comas, puntos, sí, pero no pasa nada. Esto, o sea, en absoluto, no pasa nada. Pero sí es evidente cuando un texto ha sido corregido y cuando no, y en estas cuestiones de maquetación, que a veces dice, ay, este texto se lee tan bien, no sé qué tiene, pero lo he leído de un tirón. Digo, claro, no parece, pero es que está corregido y está bien maquetado. Entonces, sobre todo las cuestiones de maquetación, yo las noto cuando la gente las nota cuando están mal hechas, porque me dice, no sé, hay algo que me molesta o le falta esto, no sé por qué este es más lindo que este. Esas son cosas que yo a veces hago mucho experimento con gente que no es de este sector y le doy dos libros, le digo, ¿cuál te gusta más? Dicen este, le digo, ¿por qué? No sabría decirte, pero este, no sé, lo veo más lindo, lo veo mejor, está todo ordenadito. Y digo, claro, ahí está la diferencia. Uno está maquetado y el otro le falta bastante trabajo. Mariana, y para quienes quieran profundizar un poquito más en estos temas, ¿qué pueden encontrar en tu libro Publicar con calidad editorial? Bueno, en mi libro hablo básicamente de estas cosas, doy algunos tips y comento algunos ejemplos bastante concretos, pero hablo de las cuatro patas que yo considero fundamentales que hay que tener en un libro, que son la parte de la escritura, de la corrección, el diseño y la maquetación. Y como decía al principio, esto tender a hacer lo mejor posible. La excelencia no se puede lograr, pero si intentamos escribir lo mejor posible, que tengan una buena corrección, que tengan un diseño atractivo de la cubierta como también del interior y que sea cuidada la maquetación, lo que vamos a lograr es tener un excelente producto. Y como un escritor, yo siempre digo que lo mejor es que tenga un buen producto, que tenga un buen libro, porque el autor va siempre asociado a su libro. Si hay algo que por qué recordamos un libro es por el autor. Raramente lo recordamos por la editorial que lo ha publicado y mucho menos por quien lo ha diseñado, lo que han maquetado y quien lo ha corregido. Siempre decimos el libro tal de tal, o decimos el libro rojo de fulano, o ese que tiene la cubierta con no sé qué de mengano. Entonces está muy bien que fulano, mengano, que el autor sea reconocido por un libro que está publicado y que está bellamente publicado. Otro de tus proyectos es en maquetatulibro.com. ¿En qué consiste este proyecto, Mariana? Mira, maquetatulibro.com es una tienda en línea que vende cubiertas prediseñadas y también plantillas prediseñadas en Word y en InDesign para autores que quieren publicar por su cuenta, básicamente, para poder hacer ellos mismos maquetaciones, y las cubiertas son una opción más económica porque ya están hechas para publicar un libro. Nosotros, una vez que se venden las cubiertas, las quitamos, con lo cual no va a haber 7 cubiertas o 2 en libros iguales con la misma cubierta, y las plantillas también son editables, es decir, lo que hay se ahorra bastante trabajo. Es lo mismo que las plantillas para una página web. Se compra una plantilla donde hay muchas cosas resueltas, pero luego se pueden hacer todos los ajustes que el escritor quiera, por supuesto.
y están las versiones en InDesign y hay otras versiones también en Word. Y como esto no existía en el mercado español, a mí se me puso que lo quería hacer y tras 2 años y pico, y un día dije, se acabó. Me voy a poner 3 meses, me voy a dedicar a esto exclusivamente y me voy a sacar el gusto. Y lo hice y bueno, y ahí está. Ahí está la tienda online, maquetatulibro.com. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir terminando. En marianaguaras.com tienes un blog que, bueno, debo advertir que es peligrosamente adictivo, porque uno entra y hay tanta información de valor que no sabe cuándo salir. Pero para quien no lo conozca, explica tú misma qué tipo de contenidos se pueden encontrar en el blog. Mira, en el blog hay todos contenidos que son útiles para publicar un libro, desde cuestiones que tienen que ver con los derechos de autor, con el contenido, como edición, correcciones, cuestiones que tienen que ver con el diseño editorial, sea para cubiertas y para interior, y hay algunas opiniones propias, algunas reseñas de libros que también son muy interesantes y que están relacionadas todas con estos mismos temas, es decir, con la edición y la publicación de libros. Y lo que yo pretendo es explicarlo con lenguaje un poco de andar por casa, porque yo me encuentro con muchos libros de edición y sobre todo de diseño, que claro, que muchas veces los de diseño son libros de diseño para diseñadores. Entonces, claro, hay muchos términos y cuestiones que no, digamos, que a mí en su momento también me costó entenderlas cuando empecé con todo esto, y entonces a veces lo que hago es explicarlo con el lenguaje lo más sencillo y llano posible. Y bueno, y ese es el objetivo del blog, explicar cuestiones relacionadas con la edición y la publicación de libros con un lenguaje lo más cercano posible. Muy bien, pues si alguien no lo conoce, lo recomiendo con esa advertencia de que, ojito, porque una vez que se entra es difícil salir, ¿eh? Bueno, ya la última, Mariana. ¿Por qué escribes? Supongo que un poco porque me gusta y otro poco también por necesidad. Debo reconocer que ya no escribo a mano como escribía antes, sino que ahora cuando empiezo a escribir a mano empiezo a necesitar un ordenador. Pero lo hago por ambas cosas, un poco porque me gusta y otras veces por necesidad, porque lo reconozco porque hay veces que no tengo ganas para escribir, por ejemplo, ganas de escribir para el blog. Pero lo hago porque necesito, o sea, porque es parte de mi trabajo, porque para vivir necesito seguir dándole de comer al bicho, como digo yo, que el blog es un bicho que demanda constantemente comida, y su comida es la escritura. Hay que generar contenido para estar ahí, e incluso soy consciente de que ya tendría que estar avanzado el segundo libro, y me da mucha pereza. Me da mucha pereza. Yo no me considero escritora. No me considero escritora. Me gusta más la edición técnica y todo lo que es la composición y la maquetación y el diseño antes que la escritura en sí. Lo que pasa es que también considero que es muy importante la imbricación de una cosa con otra, y me gusta cuando tengo ganas de hacerlo, por supuesto. Pues eso ha sido todo. Dejaremos los enlaces a tus proyectos y tus redes sociales en las notas del programa para los oyentes que estén interesados en contactar contigo o conocer mejor tu trabajo. Muchas gracias, Mariana, por pasarte por Yo Me Publico y enseñarnos tanto. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Alberto, por invitarme y por darme esta oportunidad de participar en tu canal. Un abrazo para ti también y para todos los oyentes. Pues por hoy eso es todo. Espero que hayas estado muy atento y que te haya gustado el episodio. Si es así, te agradecería que dejaras un comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast para darle visibilidad al programa y seguir creciendo. Y si quieres hacerme alguna sugerencia o tienes alguna consulta, ya sabes que puedes contactar conmigo en alberto@yomepublico.com. Espero volver a tenerte el próximo lunes por aquí. Un abrazo y feliz semana.